Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que vamos a comenzar como ya es tradicional, recordándoles que el jueves hay función en la Casa del Jamón, una función de flamenco muy hermosa como todas. Lo invitamos a que usted, si no conoce esta manifestación artística tan española, pero que tiene raíces culturales muy diversas, vaya y conózcalo. Es una música muy hermosa, el baile es muy bonito, es realmente espectacular. Y además Casa del Jamón no es una sala de espectáculos, es un restaurante. O sea, usted llega ahí, va a tener bebidas, tragos, comida, cosas para picar, por algo se llama Casa del Jamón, ¿no? Y entonces lo invito a reservar mesa para que esté súper cómodo. Este jueves a las 8:30, Tenderini 171 al frente, cruzando Agustina. Hay un estacionamiento subterráneo donde usted ya ha dejado su vehículo, salió, caminó unos pasos y ya está en Casa del Jamón, lo mismo a la salida. Si no hay mesas, si usted llama y le dicen se acabaron las mesas, las reservas están ya todas ocupadas, reservadas, qué sé yo, puede ir igual porque hay una barra donde usted se puede instalar y ahí atrincherarse con un trago en la mano. Bueno, eso es una cosa. Lo otro es mi libro, amigos, debut y despedida, que cada día que pasa se hace más relevante, diría yo, no porque el libro cambie, sino porque cambia las circunstancias y se acercan y coinciden más con todo lo que analicé y observé en este volumen que escribí a principios de este año, en un mes. Inicié la escritura de este libro unas horas antes de la lamentable muerte de Sebastián Piñera, que entre paréntesis en una encuesta CADEM aparece como muy, pero muy acreditado en la población de nuestro país, con más de un 56% que lo encuentra bien o muy bien, que si yo le da una muy buena nota, cosa que no ocurre con algunos que aparentemente están vivos, pero que espiritualmente están completamente muertos, estimados amigos. Debut y despedida. Bueno, en el momento, mientras estoy grabando este programa, hay manifestaciones del segundo día de manifestaciones y protestas en distintas ciudades de Venezuela. Hasta el momento en que yo estoy grabando, se dice que hay 4 muertos y 44 heridos. Probablemente esa cifra va a aumentar. En algunas ciudades pequeñas he visto imágenes que me recordaron la caída de Hussein en Irak, ¿no? Gente derribando las estatuas unas estatuas bastante ridículas, parecían palitroque, unas cosas así, bien poco artística, llamémosla, de Hugo Chávez, que se convirtió en el animita del madurismo y por supuesto del chavismo. Y la gente ha estado saliendo masivamente, a ellos se han opuesto la policía, el ejército y estos grupos paramilitares civiles que maneja el régimen de Maduro. Y como les digo, hay varios muertos ya, quizá esa cifra seguro va a aumentar. Y la pregunta que uno se hace es si eso va a tener alguna consecuencia dentro de Venezuela. Partamos por ahí. En el año 19 pasó algo parecido. ¿Se acuerdan que fueron presidentes? Fue Sebastián Piñera a Cúcuta a ver qué pasaba. Se suponía que se venía abajo el régimen, pero no se vino abajo porque un régimen no se viene abajo si quienes son los titulares de ese régimen creen firmemente en lo que están haciendo, están decididos a todo y cuentan con respaldo de las Fuerzas Armadas. Y eso era la situación en el año 18 y por lo tanto no ocurrió nada salvo un tendal de muertos, sufrimiento. La gente luego se cansó, se angustió, se desesperó, se perdió la ilusión de que podían lograr algo y entonces se produce, luego de estas azonadas que no llegan a ninguna parte, se produce un periodo, digamos, de calma, o más que la palabra calma es de pasividad, esa sería más exacto. Hasta que vuelve a acumularse la rabia y se da un evento como el de ahora, donde hemos sido todos testigos, salvo el Partido Comunista Chileno, parece, de un fraude monumental, único, en la historia política del universo, diría yo, nunca se había visto una cosa igual. Que un candidato Maduro, que notoriamente llevaba no más del 30% de las preferencias, aparece ganando con un 50 y tanto. Ridículo. ¿Qué va a pasar dentro de Venezuela? Dije yo que vimos algo parecido el 18, pero no significa esto que se va a repetir exactamente igual. Puede ser, puede ser. Si las Fuerzas Armadas y la policía se mantienen reprimiendo decididamente, sin asco,
sin remordimientos, sin escrúpulos, matando, deteniendo, no sé cuántos detenidos van, muchos más que los muertos y los heridos, el régimen se va a mantener, porque ¿quién podría derribarlo? No va a ser precisamente los políticos internacionales, ya voy a ir a eso. Si la policía y las Fuerzas Armadas salen a las calles porque así los mandan y hay una necesidad de obedecer de la tropa, si no, inmediatamente va a un consejo, un tribunal militar, lo pueden hasta fusilar, lo pueden encarcelar. Pero si salen, pero no hacen resistencia realmente, y esto se ha visto en otros procesos parecidos. Si están ahí simplemente sin hacer gran cosa, si incluso algunos hemos visto algunas imágenes de policía sacándose el uniforme, si la policía no se vuelca hacia el lado de los que protestan, o como mínimo se mantiene sin hacer nada, pasiva, sin disparar, parados ahí simplemente como palitroque, entonces puede venirse abajo, debiera venirse abajo el gobierno de Maduro, porque ¿quién lo va a sostener? Todo depende de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que el gobierno venezolano ha estado comprando, o sea, ya las compró hace rato, desde hace años. Pero ¿a quién compró? No sé si hasta el último soldado, hasta el último policía. Desde luego yo creo que algo les debe haber chorreado. Pero los principales comprados son las cúpulas. Ahí hay mucha plata. Entiendo que estamos hablando de bonos de millones de dólares. Los de abajo pueden recibir algunos beneficios extra, pero como son mucho menores, no son suficientes en algunas ocasiones para equiparar el hecho de estar viendo frente a sus ojos en la calle a hermanos, primos o amigos protestando, o para compensar el hecho de que piensen, bueno, si esto se cae, yo que he recibido solo unas migajas, la voy a pasar muy mal, vale la pena. Toda clase de sentimientos y pensamientos de ese tipo se empiezan a infiltrar en quienes efectivamente salen a la calle a reprimir. Pero no podemos saber en este momento, yo no puedo saber. Quizá ni siquiera los propios soldados o militares o policías que los sacan a la calle saben cómo van a reaccionar ellos mismos cuando se les ordene, por ejemplo, disparar a matar. ¿Qué van a hacer? Estas cosas a veces se producen cambios así casi como de alquimia en la mente de las personas que están participando en un proceso político muy, muy tremendo. Yo acá muchas veces he mencionado un proceso, claro, de mucho más lento desenvolverse, de mucho más lenta, de un dinamismo más invisible y más gradual. He hablado de los desplazamientos de placas tectónicas que efectivamente han estado ocurriendo en Chile hace rato. Pero también hay desplazamientos más rápidos, ¿no? Que ya no son de placas tectónicas, sino que son movimientos en la inmediatez de lo cotidiano, cuando un grupo de policías, por ejemplo, simplemente se niegan sin saber ellos mismos que se iban a negar cuando los mandaron a la calle, se niegan a disparar. No, están reconociendo a sus vecinos, están reconociendo, aunque no los conozcan en el fondo, pero son parte de ellos y ya no sienten tanta lealtad, los han comprado un poquito nada más, sienten que ya es como mucho, que además les ordenen disparar. No lo sé, no sé qué va a ocurrir. Sí vi un grupo de militares que hicieron un pronunciamiento, yo no sé cuántos son, cuántos representan, si es solamente un grupito pequeño de oficiales con unos cuantos soldados o qué, pero hicieron un pronunciamiento ayer, lo vi en un video, contrario al régimen, llamando a no oponerse a las protestas ciudadanas, etcétera, un montón de cosas. Pero también pasó eso antes en Venezuela y hay muchos militares que están en las mazmorras del régimen precisamente por eso. Así que eso tampoco nos es suficiente para decir, por ejemplo, el régimen está condenado y va a caer. Lo más probable es que no, de hecho. Es difícil votar a estos regímenes que controlan la fuerza letal. Tienen que darse circunstancias aún peores. Yo no sé si pueden haber peores que lo que vemos ahora, pero puede que sí. Puede que sí. Lo de ahora es gravísimo. Aquí estamos hablando de un fraude como no se había visto nunca en América Latina. O sea, un fraude monumental, eso no cabe ninguna duda. Salvo para algunos que quieren tener dudas porque no quieren pronunciarse, ya vamos a llegar a eso. Antes de llegar a eso, las reacciones en Chile, en América Latina, en el mundo en general, pero especialmente me voy a concentrar en las reacciones de Boric y otros políticos chilenos. Ustedes me van a permitir que les recuerde algunas cosas
que son de beneficio para usted hoy o mañana. Tarde o temprano usted va a requerir alguno de estos servicios o alguno de estos productos. Por ejemplo, portal de oro. Tarde o temprano usted va a querer comprar o vender oro, o plata, o platino. Usted tiene unas monedas de oro, está un poco corto de fondo, quiere vender eso que en este momento no le sirve, para más que para tenerlas guardadas. ¿Cómo las vende? Bueno, Portal de Oro es un marketplace, un intermediario, que le contacta con quienes quieren comprar su oro, o su plata, o lo que sea. Y ese contacto tiene una comisión de solo el 10%, mucho menos de lo que cuesta, de lo que cargan a estas transacciones en otro tipo de establecimiento. Los cargos son mucho mayores, a veces hasta la mitad del valor. Entonces es muy conveniente. Esto es promocional, después va a subir un poquito, pero igual va a seguir siendo muy conveniente. Si usted quiere ahora comprar, no vender, sino que comprar, también le ponen en contacto con quien quiera comprar. Son un intermediario que le va a facilitar enormemente su compra-venta de oro, plata o platino. Portaldeoro.com. Oxibiota. ¿Tiene usted, como ocurre en todas las casas, alguna parte de ella donde están saliendo malos olores? Por ejemplo, en el fregadero, el desagüe de la tina, el desagüe de la cocina, otras partes de la casa, puede ser el jardín. Y usted no haya cómo eliminar eso. Nunca lo ha logrado. Bueno, ahora lo va a lograr con Oxibiota. Es un sobre con un polvito que mezclado con agua se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas que usted al verterlas, o vertirlas, más bien dicho, en los lugares donde hay mal olor, el mal olor se acaba porque estas bacterias destruyen las que producen el mal olor. No es que tapen el mal olor, no es que saquen por un momento el mal olor, sino que destruyen a las causantes perpetuas del mal olor, que son otras bacterias, las que inician el proceso de descomposición del cual vienen los malos olores. Entonces eso es una solución que va a la raíz, realmente lo resuelve y dura meses el efecto, porque las bacterias, estas bacterias buenas que usted produjo, se quedan ahí, se instalan, se desarrollan como una colonia y aparece una bacteria de la descomposición y la liquida. Tarde o temprano esta colonia puede desaparecer, pero entonces usted agarra otro sobre y repite el procedimiento. Es santo remedio. Los restaurantes especialmente debieran tener este producto, amigos, porque un restaurante, y hay muchos, que tiene malos olores que vienen de algún lado, es uno al cual uno no vuelve nunca más. Sigo con Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga internacional desde Estados Unidos a nuestro país. Grandes cargas para empresas, pequeñas cargas para particulares. Chilenos conocen los vericuetos administrativos y burocráticos, van a darle un expedito desenlace a su operación. Va a llegar rápido a su empresa o a la puerta de su casa lo que usted ha comprado en Estados Unidos. Fastmark.cl. Y Torch, amigos, las linternas tácticas, pequeñas, portátiles, potentes, resistentes a golpes, al agua, por eso que las llaman tácticas, que usted puede tener en el bolsillo todo el tiempo, como hago yo con una, porque nunca se sabe en qué momento, en qué situación usted va a necesitar. Por ejemplo, usted abre el capó del auto a pleno día, pero no se ve bien, está oscuro, ahí está la linterna. Se le cayó en la noche un llavero o algo al suelo y no se ve nada, ahí está la linterna. Quiere achuntar la llave al portón de la casa de noche, no se ve bien, ahí está la linterna. Miles de usos, pero hay que tener en la mano. Y estas linternas son, como les he mostrado ya, algunas de este porte, chiquititas y súper potentes. Y vuelvo entonces al tema venezolano, que es el que nos interesa a todos. Lo que pasa dentro de Venezuela, entonces, no podemos saber exactamente, no sabemos qué está pasando en la mente de los policías, de los militares, hasta qué punto la gente que protesta va a tener energía, va a tener aguante para seguir saliendo a las calles a protestar. No sabemos qué va a hacer la dirección política, o sea, los asesores que manejan a este títere que es Maduro. Misterio. Mientras tanto, en el ámbito internacional tenemos lo de siempre, las declaraciones de políticos y diplomáticos, declaraciones que no sirven para nada y que incluso dan muestras de cierta hipocresía, porque cuando se está, como lo están haciendo muchos, pidiendo que se muestren las actas del escrutinio mientras pasan las horas, los días ya, es una hipocresía. Porque si el gobierno de Maduro pudo llevar a cabo un fraude con las máquinas electorales que se usan allá, no fue tan difícil, para eso hay expertos en ese tipo de cosas.
¿Por qué no podrían también hacer un fraude con las actas electorales? Han tenido días para irlas cambiando, para producir otras actas electorales. Yo no veo cuál sería el problema. Le están pidiendo en el fondo a estos políticos que les den una excusa para decir, bueno, en realidad ganó Maduro. Claro, parecía que ganaba la oposición, pero no. Aquí están las actas, las mostraron. Finalmente se despejó la incógnita. A mí me parece eso de una hipocresía impresionante en insistir en que se dé una cosa que también puede ser objeto de un fraude. Entonces, ¿qué es eso? Espían las actas si ya se vio lo que pasó. Ya vimos las actas que no podían en ese momento cambiar el gobierno, que mostraron la oposición, muchas actas. Ellos hablan de un 70% de las actas, porque las retiraron en los lugares mismos, subapoderados, en el lugar mismo donde se llevaban a cabo las votaciones. Entonces, ¿qué es esto de que hay que esperar que muestren las actas? A mí me parece muy sospechosa esa postura de pedir las actas para que haya transparencia. Pruebas de transparencia. Están pidiendo pruebas de transparencia a un gobierno que con mucha transparencia, desde el primer día, se dedicó a generar una situación que le permitiera, ojalá, ganar directamente o hacer lo que está haciendo ahora. Acuérdense ustedes que eliminaron la candidatura de precisamente la líder de la oposición, la señora Corina, una mujer muy valiente y muy inteligente. Eliminaron a una segunda candidata. Permitieron finalmente que este señor sacado de un museo, un señor con una sonrisa perpetua de cansancio y de no sé de qué, bueno, es lo que hay. Y luego llevan a cabo este fraude. Hubo muchísimas acciones que llevaron a cabo durante el proceso electoral para obstaculizar la campaña en la oposición. Todo ha sido a la vista, transparente en el fraude, transparente en las conductas antidemocráticas. Y piden transparencia, ¿no les parece una hipocresía? Le piden transparencia, es como pedirle transparencia a un estafador. ¿Pero qué clase de demanda es esa, estimados amigos? A mí me parece hipócrita. A mí me parece una manera de sacar el bulto, de no mojarse el potito, de no tener que adoptar alguna postura definida, sino que estar ahí a la guaite dándole tiempo al régimen para que monte un fraude dentro del fraude y presente unas actas truchas que le permitan decir, no, si ganamos, aquí están las actas. Bueno, si ganaron en las actas las habrían mostrado de inmediato. ¿Por qué no las han mostrado de inmediato? Porque perdían en ellas. Entonces hay que darles tiempo para que fabriquen otras, ¿no es cierto? Para que alteren eso. Yo creo que en esta postura, especialmente de los sectores de centro-izquierda para la izquierda, cuando no son de frentón defensores de Maduro, cuando están en una postura más brumosa, más grisácea, más indefinida, en el fondo están diciéndole al gobierno Maduro, oiga, denos una excusa para quedar tranquilos nosotros y para no tener que pronunciarnos respecto a lo que usted hizo, para no tener que tomar decisiones. Por favor, señor Maduro, denos una excusa, ofrézcanos unas actas en que usted parezca ganador. Otro último para quedarse tranquilo, para no tener que tomar decisiones. Esa es la postura del gobierno chileno, básicamente, por lo demás. Apareció el Grupo Puebla, estos típicos grupos formados por estos bolsonudos de la diplomacia internacional que se dedican a viajar de un lugar a otro haciendo declaraciones completamente inútiles, cobrando todos los meses, eso sí que no es absolutamente concreto. Todo lo demás que hacen es puro charlatanería cantinflera. Entonces se estaría reuniendo el Grupo Puebla. Ya hemos visto antes la nadería absoluta que sale de estas agrupaciones. Pasó el 18 también. ¿Cuántos grupos se armaron ahí? Creo que el Grupo Puebla precisamente tiene su origen en ese periodo. Es cierto que en la OEA hizo una declaración fuerte, pero no fue en realidad la OEA, fue el secretario general de la OEA, que es una cosa muy distinta. Vamos a ver qué pasa cuando se reúna realmente la OEA, o sea, la asamblea de los países que forman parte de la OEA, y hagan alguna declaración que no va a ser tan distinta a las que hicieron en el 18, quizás un poquito más dura. Pero lo mismo, ¿de qué sirven esas declaraciones? Aunque fueran lo más duras. Desde luego, Almagro fue duro. Dijo de frentón que esto fue una manipulación
aberrante, así lo dijo, una manipulación aberrante, y llamó a una reunión de urgencia del asunto. Pero dígame una cosa, esto no lo va a resolver, eso que abro comillas porque son para la risa los llamados expertos que consultan la prensa, los analistas, los politólogos los llaman también, y llaman la presión internacional. No existe la presión internacional como que todo el mundo empuja para un lado o para el otro. Existen distintos países con distintas posturas, y lo que le interesa a Maduro y su régimen, a su narcoestado, es el apoyo de los países que lo apoyan, y los demás, ¿qué le puede importar la conducta de Chile o lo que declare Boric o lo que diga Perú o lo que diga no sé quién otro? Si tienen el apoyo de China, de Rusia, de Irán, de Cuba y de algunos otros países, digamos, con gobiernos de izquierda, pero sobre todo de China y Rusia y Cuba, que le prestan apoyo, asesoría personal y material. Esa es la cuestión que le importa. ¿Cuál es su relación con Chile? ¿Cuál es la ventaja que tiene con Chile? ¿Cuál es la gran pérdida? Ellos mismos, entre paréntesis, yo voy a llegar a ese punto de la ruptura de relaciones, porque eso es lo que es expulsar a un embajador. Cosa que debió haber hecho Boris, pero como no es muy brillante el hombre, perdió su oportunidad y ahora resulta que a él le expulsan a los diplomáticos chilenos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergonzoso este país! ¡Qué vergonzosa nuestras relaciones internacionales en manos de Boris y su lacayo, el señor von Claveren! Pero ya vamos a llegar a eso. Vuelvo a la presión internacional. Le importa un huevo a Maduro mientras lo apoye China, Rusia y Cuba. Y China, Rusia y Cuba, que no son precisamente países muy representativos de la democracia, tuvieron el sentido del humor de decir de que había sido lo de Venezuela una muestra de democracia, un ejemplo de democracia. Irán, manejado por una manga de clérigos medievales. Putin, que se hizo elegir después de matar al principal oponente y se hizo elegir, como de costumbre en estos regímenes, con una tremenda cantidad de votos favorables, 80-90%, algo así. Cuba, que es de democracia el régimen cubano, y ellos evaluando la democracia que habría habido en Venezuela. Es para la risa. Es para la risa, pero Venezuela les está sirviendo hace rato, como plataforma militar, económica, extracción de productos que a ellos les interesan. Porque miren qué curioso, estos regímenes izquierdistas que están permanentemente hablando contra el imperialismo norteamericano, se entregan con los pantalones abajo y los calzoncillos abajo al imperialismo ruso, al imperialismo chino, al imperialismo de cualquier nación que les permita sobrevivir una semana más. A cambio, como lo han hecho siempre sus países, de llevarse todo lo que pueden y de instalar bases militares y de vigilancia y todo lo que les interesa desde el punto de vista de la proyección geopolítica. Especialmente el caso de China, que está en ese trabajo hace rato. Estos son los defensores del pueblo, ¿no? Y los luchadores contra el imperialismo se entregan, digamos, que los violen, literalmente. Peor que eso, que violen a sus países. Entonces, le importa un huevo eso que llaman presión internacional y que solo es la presión de algunas naciones, no internacional. E incluso aquellos que están manifestando su molestia y su rechazo a la situación de Venezuela son los mismos que siguen haciendo negocios con Venezuela cuando les conviene. Si no los pueden hacer directamente, lo hacen a través de terceros. O les levantan las sanciones para obtener alguna ventajita que en ese momento les interesa. Lo ha hecho Estados Unidos. Lo hizo Estados Unidos no hace mucho con el señor Biden. Tenía sanciones contra Venezuela. Las levantó por algún motivo de conveniencia. Después las pone de nuevo. ¿Qué clase de sanciones? Solo sirven para que estos regímenes que viven produciendo ruina, hambre, aparte de la represión, tengan una excusa. Decir, no, si estamos mal económicamente por culpa del imperialismo, por culpa de las sanciones. En Cuba llevan 60 años con ese pretexto de que es por culpa de Estados Unidos, a pesar de que tienen todas las posibilidades del mundo y de hecho las llevan a cabo lo que pueden, de comerciar con Europa y con los propios Estados Unidos de forma indirecta. No van a reconocer jamás que la ruina es el resultado de lo pencas que son como gestionadores de la economía y lo mala que son las ideas con las cuales pretenden gestionarla.
O sea, lo penca que es el socialismo, una fórmula de empobrecimiento y de miseria. Pero tienen esta excusa, es el imperialismo. El imperialismo es el culpable. Bueno, así que estas agrupaciones internacionales latinoamericanas, buenas para el charlataneo, buenas para armar distintas agrupaciones y turistear de una capital a otra, ¿no es cierto? Y hacer declaraciones. Vamos a ver una declaración que saca la OEA, después de la reunión. Vamos a ver qué efecto tiene. Ninguno. Lo que pase en Venezuela depende de lo que hagan los venezolanos. Depende de lo que hagan los opositores venezolanos, depende de lo que hagan los soldados venezolanos, depende de lo que hagan los policías venezolanos, depende de lo que hagan los crápulas que manejan ese país venezolano. No depende de lo que diga el señor Almagro, no depende de lo que diga el señor Boric, no depende de lo que diga la señora Kamala Harris, que ahora parece que es la presidenta de Estados Unidos. No depende de eso. Y si acaso depende del extranjero, es de aquellos que efectivamente hacen cosas concretas para mantener a ese régimen. China, Cuba y Rusia. E Irán, no nos olvidemos de Irán. Así que les doy un ejemplo ahora de este cantinfleo. En el Grupo Puebla, algunos de los personeros que funcionan en ese mundillo entre diplomático, político y etcétera, usaron palabras como la siguiente, que las anoté aquí, que pidiendo calma, manifestando su preocupación, pidiendo la paz, pidiendo transparencia. Y aquí hay una frase que la anoté completa, pidiendo que puedan existir, que las diferencias, fíjense la frase, las diferencias que puedan existir, o sea, esta situación de cuasi guerra civil, de división feroz entre un grupo de crápulas que han estado pisoteando y arruinando a Venezuela y la población que quiere liberarse, ellos la palabrean como divergencias que puedan existir. No si existen y no son divergencias. Las divergencias que puedan existir, y específicamente dicen luego, sobre los resultados, que puedan existir, o sea que en una de esas no existen. ¿Se fijan la blandura, la cobardía de la declaración, la hipocresía de la declaración? Las divergencias que puedan quizás existir sobre los resultados. Y luego busca la propuesta, anoté textual también, ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación, como que esto fuera una pelea entre marido y mujer, un tema y están disputando a dónde vamos a ir de vacaciones. Una reconciliación, mi amor, deme un beso, olvidémonos. La reconciliación y la estabilidad política. ¿Les parece a ustedes que esa fraseología corresponde a lo que se está viviendo en Venezuela? Repito, ofrecer un camino hacia la paz. Ofrecer, ¿con qué lo están ofreciendo? Con estas declaraciones. Ese es el camino que ofrecen. Decir que haya un camino hacia la paz significa que va a haber un camino hacia la paz. La reconciliación y la estabilidad política. Esas son lo que los expertos y los politólogos llaman presiones internacionales. Son para la risa, ¿no? Son para la risa si no fuera tan lamentable lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo que los venezolanos, hay muchos venezolanos en Chile, cerca de 1 millón. La cifra oficial es 700.000, yo creo que son muchos más, pero pongamos que sean 700.000, que ya es una cifra enorme. Algunos venezolanos, yo sé que hay muchos, no algunos, bastantes venezolanos ven mi programa y estarán de acuerdo conmigo que estas declaraciones, que esta postura, esto fruncir el ceño, esto hablar de camino hacia la paz, hacia la reconciliación, es el colmo de la hipocresía. No estamos en momentos para pedir reconciliación y camino. Dejemos ese lenguaje al Papa, que no ha dicho una palabra, entre paréntesis. A ver, el Papa que diga ese tipo de cosas es el tipo de cosas que dicen los papas. Esas cosas así edulcoradas, dulzonas, que no dicen nada, que no son nada, que no se comprometen con nada. Pero, bueno, los políticos y los diplomáticos internacionales son de la misma ralea, básicamente. Son unos personajes aprovechadores,
apitutados, jubilados de la política nacional, que han encontrado un buen pituto, y se pasan haciendo declaraciones y tratando de no mojarse el poto y no quedar mal con nadie. Eso es todo. Así que lo de Venezuela no tiene nada que ver con eso que llaman la presión internacional. Oye, vamos, ¿qué va? Ya ayer escuchaba unos tontones en la televisión. Oye, pero ¿cuáles serían las posibles consecuencias de la presión internacional? Hay que ser realmente imbécil para creer en eso de la presión internacional, creo yo, ¿no? Realmente. Aquí la única presión internacional es Rusia, Irán y Cuba y China, cuya presión consiste en mantener a flote el régimen. Esa es la presión internacional. Los otros hablan nada más. Vamos ahora a otro bloque y después voy a echar a analizar un poquito la conducta de este personaje tan sinuoso, oleaginoso y aceitoso que todos conocemos, Enrique Gominami, el MEO. Pero antes, amigos, les voy a recomendar otros productos y servicios que son de utilidad para usted de todas maneras. Son los siguientes. Entrenainglés.com, profesores de inglés, clases online, usted va a aprender a conversar. Esto significa hablar y entender lo que otros le dicen. No basta decir, tráigame un hot dog. Hay que entender quién le contestó la niña que atiende. Conversación en estos cursos que ustedes ven a mi derecha, que son un montón de clases con el precio que ustedes están viendo. Si ustedes dividen el precio por el número de clases, van a ver que es súper razonable y usted va a finalmente poder moverse en el mundo conversando en inglés. Sigo con KM Millas, kmmillas.cl, el lugar donde usted tiene que ir con las millas que usted tiene acumuladas en distintas empresas aéreas y las va a vender y le van a pagar bien. ¿Por qué las va a vender? ¿Por qué le recomiendo que las venda? A menos que las vaya a ocupar mañana o pasado. Porque las millas acumuladas no quedan acumuladas per sécula. En cualquier momento las empresas las borran y usted se queda con nada. No las pudo aprovechar, ni las usó para volar, ni nada. Se convirtieron en un cero. Vaya a kmmillas.cl, amigo, y véndalas. Pagan bien. Sigo con la clínica Alzheimer, dirigida por el doctor Manuel Lavado. Es el lugar donde tienen que llevar a ese pariente que tiene ya problemas definitivamente de Alzheimer o que parece que los tiene para que lo revisen. Si parece que los tienen y los tiene, el diagnóstico, al ser precoz, va a permitir un tratamiento más efectivo. Si de frentón ya está con este problema, más le vale llevar a esa persona a la clínica para que la atiendan como corresponda. Y termino este bloque con Compre Oro. Esto es distinto a lo anterior que les he mencionado. Compre Oro es para eso, nada más. Comprar oro, pero también plata, en lingotes, en monedas. Usted verá cómo las quiere y con eso tener una protección financiera absolutamente intocable, firme, poderosa, porque el oro y la plata son en sí mismos valores, por esa razón simplemente. No son representativos de un valor, no son un papel, no son una acción, son valor en sí mismo. Bueno, el MEO. El MEO fue una de las personas que llegó a Venezuela a observar. Es un hombre que fue aceptado, así como Karen Oliva y otra gente que son amigos del régimen, que son izquierdistas, digamos, con patente, con chapa de izquierdistas, de progresistas. Y fuera de eso, el MEO hace rato, porque lo hemos visto en otros eventos, hace rato que se convirtió en un personaje de difícil definición, porque no es un político representativo de un partido que tenga que llegar a acuerdos con otros partidos. No, a mí me da la impresión de que es como un ballet. Es como el ballet o el maestro ceremonia, el maître de eventos, especialmente los eventos glamorosos de la izquierda latinoamericana. Entonces uno lo ve en estas reuniones, en los grupos de esto, que la de San Pablo, que la reunión en Argentina, que la reunión donde sea, y ahí uno lo ve dándose vuelta con ese estilo oleaginoso que tiene, sinuoso, con ese aire de galán de teleserie mexicana en los años 60, ya está más envejecido, pero sigue teniendo ese mismo aire. Y uno se pregunta qué diablos hace, cuál es su función. De repente aparece de asesor y uno se pregunta cuáles son los quilates intelectuales en qué de MEO para ser asesor de qué. Pero ahí está, siempre está ahí, está siempre ahí. Es como esos personajes como los socialités que uno ve siempre en los cócteles. Hay una señora en Chile, yo no sé si siguen siendo, que eran famosas, que estaban siempre en todo evento para darle un toque, digamos, de alta cuna a los eventos. Entonces siempre estaban estas socialités. Yo creo que MEO es como una socialité de la izquierda. Un socialité de izquierda está siempre ahí dándose vuelta, algún ingreso de obtener con todo esto.
y es sinuoso. Entonces, como es sinuoso, no es nada leso, no dijo de frentón que encontraba maravilloso el triunfo de Maduro, sino que de algún modo dijo que estaría esperando los resultados. Dijo otra cosa, parece que lo dijo antes de que se supieran estos supuestos resultados. Dijo, he visto un proceso en paz sin violencia. Bien poco acertado el comentario, ¿no? En vista de lo que estamos viendo ahora, pero en fin. Ya, lo dijo antes de lo que pasó. Así que ya, descartémosela. Perdonémosle por eso. Pero después, como el tipo se las arregla para no comprometerse ni siquiera con sus amos del mundo del cual él es valet y maestro de ceremonia, dijo, bueno, esperemos los resultados, veamos que todo se aclare, está también en esa postura sinuosa. Al respecto, un personaje del progresismo también, fue convencional, Patricio Fernández, entiendo que dicen que es escritor, hizo un comentario sobre esta postura del MEO, Marco Enrique Ominami. Dijo, cuando finalmente diga lo que le parece de lo que está ocurriendo, cuando hable, le doy, dijo, el beneficio de la duda que dirá la verdad. Si no, se va a cubrir de ignominia. Yo comentaría las frases de Patricio Fernández de la siguiente manera. En primer lugar, yo no creo que personajes como Marco Enrique Ominami tengan la más mínima idea de qué es la verdad. Son como una especie de Poncio Pilatos del siglo XXI. ¿Qué es la verdad? Quod veritat est. Eso es lo que... A ver cómo está mi latín. Pésimo. ¿Qué es la verdad? No tiene idea qué es la verdad. Si alguna vez lo supo, lo perdió de vista. Lo concreto para personajes como Meo es qué es lo conveniente. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Qué es lo que no me conviene? ¿Qué es lo que debo decir? ¿Qué es lo que no debo decir? Parece que en este momento decidió que no era bueno decir de frentón viva Maduro, compañero Maduro, qué bueno que haya ganado. Se quedó en una postura un poquito más indefinida. Pero la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Se ha preguntado alguna vez en su vida acerca de lo que él supuestamente cree? Si es que él sabe lo que cree realmente, cree en algo realmente. Personajes como Meo no saben lo que es la verdad y no saben lo que es creer. Se mueven simplemente allí donde es conveniente. Eso sí saben. Tienen un instinto como el que mueve algunos insectos que buscan alimento o la luz o huyen de la luz. Eso por un lado. En cuanto a la ignominia, depende de cómo uno evalúe a las personas. Algunos quizás crean que ya hace rato que el Meo, que participa en campañas electorales para cobrar la plata de los votos porque sabe que no va a ganar. Algunos pensarán que ya hace rato que está cubierto de ese emplasto de ignominia. Otros dirán que no, que es una blanca paloma. Yo no voy a hacer juicio sobre eso. Que los haga Patricio Fernández. En su momento, depende de lo que diga Meo, que seguramente va a decir lo que conviene. Y si resulta que se desploma finalmente Maduro en la revelación ya intratable, que ya no se puede esconder detrás de la hipocresía de la transparencia, que pedimos transparencia cuando ya el asunto hasta los más cobardes tengan que reconocerlo, ahí seguramente el Meo también se va a sumar a esa postura. No se le pidan declaraciones, como hace Fernández, una declaración en un sentido o en otro para declarar si se cubrió o no se cubrió de ignominia. Esas situaciones en blanco y negro no existen para los Meos de este mundo. Ya, y terminemos con él porque no tiene mucha importancia. Es un personaje muy menor de la política y de todo en este mundo, el señor Ominami. Ahora lleguemos a Boris, que tampoco es la gran cosa, pero es el presidente de Chile por último, así que hay que considerar. Respecto al PC que insiste en apoyar así a rajatabla a Maduro y su gran proceso eleccionario, Boris reconoció, dijo, que hay diferencias con el PC, pero descarta que esos sean motivos para armar polémica. Déjenme examinar estas frases francamente torpes, pero vamos a ver si es un tema de torpeza o un tema de necesidad. Esto no son diferencias, como si fuera esto no es una polémica, esto no es una discusión universitaria. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos parece?
qué es lo que creemos verdadero o no, cuál es nuestra postura frente a la cultura minoica o algo así. Esto no es una diferencia. No, esto no es una polémica. Esto tiene que ver con posturas políticas de fondo que involucran a dónde va el país. Cuando el Partido Comunista apoya a fondo a Maduro, no está adoptando un punto de vista en una polémica, está adoptando una política que ese partido quisiera imponer en Chile. El proyecto del llamado socialismo bolivariano es el proyecto, quizás con otro apellido, del Partido Comunista. Es una cuestión de fondo, no es una polémica. Y es además una cuestión de fondo de un partido que está dentro de su gobierno, señor Boric. No es una polémica, que tenga diferencia usted, pues. No es un asunto que se arma o no se arma polémica. Esto es una cuestión de fondo. Usted está gobernando con gente que apoya al tipo de gobierno, al tipo de mentalidad, al tipo de postura de Maduro. Usted, yo no sé si puedo decir está gobernando, usted es gobernado por un partido que tiene esas posturas. Entonces, esto es una declaración, yo no sé. Bueno, ¿qué más dijo Boric? Esto no es un problema para la coalición de gobierno. Claro que es un problema para la coalición de gobierno y así lo entiende muchos personeros de lo que llaman socialismo democrático. Lo han estado diciendo con todas sus letras que es un problema cómo gobernar con un partido como el comunista que apoya a Maduro. Lo han dicho así, mucho más directamente de lo que lo estoy diciendo yo. Y no lo estoy diciendo yo solamente, que soy un crítico de su gobierno, lo dice gente que forma parte de su gobierno. Claro que es un tema de la coalición. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la raíz de estas declaraciones de Boric? ¿Es un tema de necedad, de deficiencia intelectual que no se da cuenta de las cosas? ¿O es un tema de que está absolutamente amarrado, por no decir chantajeado? Yo creo que es lo último, porque nadie es tan necio para creer que este es un tema meramente de polémica, de armar polémica o no armar polémica. Este es un tema de fondo. Este es un tema de fondo con un partido que forma parte de una coalición que está gobernando. No es armar o no armar una polémica. Entonces, ¿cómo puede decir eso? La explicación que yo tengo, y que yo creo que es la correcta, es que el señor Boric, así como el Partido Comunista y muchos más, participaron activamente en los preparativos y en la ejecución de la insurrección del año 19. No fueron simples observadores, como quizás quisieran ponerse, o aplaudidores desde la butaca, desde el palco, esperando los resultados para aprovecharse políticamente, cosa que hicieron. No, participaron, no se quedaron en el palco, fueron actores en esta obra. Recibieron, no solo de Venezuela, sino que de otros países, desde luego de Cuba, asesoría financiera, asesoría militar, asesoría política, durante meses. Cada uno de ellos, todos los de distintos individuos que no quiero ni mencionar, participaron en una u otra, llamémoslo, puesto de combate. Cada uno participó en lo suyo. Y eso está documentado y hasta videado, amigos. Para que sepan. Entonces están amarrados. Están amarrados porque, visto como es Maduro, saben perfectamente que un hombre que es capaz de decir ante la elección que si pierde va a haber un baño de sangre, un bocón como Maduro, el día de mañana que se enoja más y ya no le basta con expulsar así a los diplomáticos chilenos y a los diplomáticos de otros países, Argentina, Perú, etcétera, sino que el día de mañana dice, pero ¿hasta cuándo ustedes que se creen que ustedes que no tuvieron ningún problema en recibir mi dinero y mis asesores para echar abajo el gobierno Piñera? Porque eso es lo que queríamos. Imagínense cuánto duraría el gobierno de Boric después que se hiciera público eso. ¿Una hora? Están amarrados. Están amarrados como lo está toda persona que carga una tremenda culpa que no puede hacerse pública. Y yo me imagino que muchos de los problemas y los trastornos psiquiátricos que sufre el presidente de la República de Chile tienen que ver con saber que lleva esta carga, y más aún, saber que tarde o temprano se va a saber, y eso debe ser un peso tremendo, debe ser una angustia permanente, crónica, saber que hizo un trato con el diablo, y como ustedes saben, una vez que usted hace un trato con el diablo guarda el documento, lo archiva, y va a cobrar su alma cuando llegue el momento. Y aquí el cobro se está haciendo por anticipado.
No hay otra forma de explicar la postura de Boric, salvo que tuviéramos que creer que es aún menos inteligente de lo que es. Mucho menos. Que no es gran cosa. Pero tendríamos que suponer que es mucho menos que eso, para creer que piensa que este es un tema simplemente de armar o no armar una polémica con el Partido Comunista. Desde luego el Partido Comunista también está amarrado, pero por último ellos son de frentón comunista y pueden decir, bueno, sí, estamos con ellos, estuvimos con ellos y queríamos echar abajo a Piñera porque somos comunistas y creemos en la revolución. Pero como Boric está en una posición más ambigua porque se supone que no es comunista, porque se supone que es socialdemócrata, porque se supone que cree en la democracia, porque se supone todo eso, él está en una posición mucho más difícil. Y además él es el presidente de la República. Ya que estamos hablando de Boris, entre paréntesis, dijo que está reevaluando el tema de la decisión de instalar una cárcel de alta seguridad en Santiago, o sea, en la comuna. O sea, ya está reevaluando de una manera de decir, ya no lo voy a hacer. Porque para eso le pegaron un telefonazo el Partido Comunista, porque la señora Hasler, la alcaldesa, la brillante alcaldesa de Santiago, es comunista, dijo que rechazaban el asunto, así que se encargaron desde el partido de decirle a Boris, oiga, no corre esta cuestión. Así que está reevaluando. Otra anuncio más que queda en nada, como es típico de este personaje que tenemos en La Moneda. Otro anuncio que es pura palabrería hueca, vacía, cansina y aburrida a esta altura, porque ya hasta los más idiotas en este país han pegado la cachá de lo poco o nada que valen las palabras de Boric. Bueno, lleguemos ahora a la expulsión. Fíjense ustedes, Chile, el gobierno chileno precisamente no lo hizo porque, por las razones que dije antes, está amarrado el señor Boric. Si no hubiera estado amarrado, es probable que con el tema de Ojeda y todo lo que pasó y las declaraciones de un fiscal de allá y todo eso, hubiera hecho algo más que mandar una carta de protesta o cosas por el estilo. Pero no puede. Entonces, le pedían que cortara relaciones con Venezuela, un país que, o sea, no un país, porque el país no tiene la culpa de tener a estos tipos ahí encima, que los están pisoteando. El país, todo lo contrario, se demostró que quiere librarse de esos crápulas. Entonces, el gobierno chileno tenía que sufrir la ignominia, a propósito de la palabra ignominia, de que sea Venezuela el que expulsa a los representantes diplomáticos chilenos, en vez de haber sido Chile el que expulsara a los representantes venezolanos. ¿Quiénes se retiraron? El embajador que estaba de Venezuela en Chile se retiró tirando el último insulto diciendo muera el fascismo. No sé a quiénes considera fascista, aparte de gallos como yo, a lo mejor también considera fascista a Boric. Por lo menos en Venezuela el fiscal lo considera un incompetente, en eso quizás no está tan equivocado. Pero en fin, lo considera incompetente desde su punto de vista, distinto al punto de vista mío. Su incompetencia es otra, no ser suficientemente revolucionario. A todo esto, la señora Toá tuvo que hacer algunas declaraciones y realmente son bastante patéticas las declaraciones que hizo, como casi todas las que hace. En parte resultado de sus propias limitaciones y en parte resultado de las obligaciones del cargo que tiene, que después de todo es ministro del Interior. Entonces, ministro del Interior de este gobierno. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, a propósito de esta expulsión de diplomáticos, que era vergonzoso e incomprensible. Grave error, señora Toá. Y se lo voy a explicar, aunque usted no escucha este programa, pero lo voy a explicar igual porque no es ni vergonzoso ni incomprensible lo que hizo Venezuela. Pero antes de eso, amigos, les quiero recordar otros productos, como por ejemplo, uno que ya está partiendo, los cursos de ajedrez para niños en espacioajedrez.com. No les voy a decir más acerca de los beneficios del ajedrez para los chicos. Vaya poniéndose en contacto. Los cupos son limitados. Yo no sé si quedan o no, pero usted lo puede averiguar fácilmente poniéndose en contacto con espacioajedrez.com. Continúo con patriciastocker.com, profesionales a cargo de registrar su marca comercial, aquel producto que usted inventó, le puso un nombre, lo registran en Chile, en todo el mundo, lo conservan, lo defienden, lo renuevan. Todo en manos de Patricia Stocker. Yo ya lo hice y estoy tranquilo con que el Villegas, amigo, es una marca que no me la puede tomar nadie. Sigo con
seguridadamerica.com, una empresa que brinda seguridad informática a grandes corporaciones, a grandes empresas, en lo que toca al tema de la suplantación de identidades, que es uno de los mecanismos que usan los hackers para entrar a una organización. La suplantación de identidades. Para evitarlo, Seguridad América activa para ustedes el protocolo DMARC, que es un protocolo que impide, es un protocolo informático, un sistema que impide esas suplantaciones. Es un sistema muy eficiente, avalado por Microsoft, Google y Apple, nada menos. Tienen otros productos también de protección, de seguridad para su empresa. Averíguelo, ahí están los datos a mi derecha. Y servicios logísticos de ingeniería consultores son un grupo de ingenieros que revisan la logística de su empresa, ven cómo están dando, detectan los puntos débiles, le ofrecen resolverlos, le ofrecen un sistema más eficiente en esos puntos débiles, le pueden ofrecer el sistema global logístico para su empresa, le buscan el personal necesario para manejarle bien las cosas en ese aspecto, y en todos los sentidos yo le recomiendo a usted, estimado propietario o ejecutivo de una empresa, que se contacte con servicios logísticos de ingeniería, porque más de seguro van a encontrar fallas donde usted está perdiendo tiempo y dinero. No es vergonzoso lo que hizo el gobierno de Chávez. Es torpe, es abrupto, es dictatorial, pero no es vergonzoso. Lo que es vergonzoso fue la conducta de Chile con respecto a Venezuela todo este tiempo, hasta el día de hoy, hasta ahora. Todo este tiempo, con lo que ha pasado, específicamente con el caso del asesinato del teniente Ojeda, del ex teniente Ojeda. Las declaraciones que hemos tenido que tolerar, no solo el gobierno, sino que todos los chilenos nos vemos involucrados en esto. Eso ha sido lo vergonzoso. Vergonzosa la conducta de su gobierno, señora. Y en cuanto a incomprensible, yo no veo a dónde está lo incomprensible. Es perfectamente comprensible lo que hizo. Comprensible significa no que es bueno, significa que se puede comprender. Lo que hizo Venezuela se puede comprender, voy a usar una expresión ciútica, en el marco de lo que es el gobierno de Maduro, pues. Y fíjense que también es comprensible lo vergonzoso de la conducta de ustedes por lo que ustedes son. Porque están amarrados, porque el señor Boric y el PC están amarrados. Y otros también. Hay gente del Frente Amplio también que está en este cuento, ¿eh? Aquí participaron mucha gente, algunos en roles más distantes, más suavecitos, llamémoslo así, pero participaron en la insurrección del 19. Así que todo es súper comprensible, señora. Y vergonzoso en lo que respecta a la conducta de Chile. Grosero, o sea, da asco, la verdad, las cosas, cómo nos comportamos, cómo se comportó la Cancillería, que lamentablemente representa a todo el país. No es el señor von Clavering y Boric, dicen los chilenos, Chile se portó de tal o cual manera. Fíjense ustedes, y dije que hasta el día de hoy, efectivamente, ¿qué dijo Boric a propósito de esta expulsión? Dijo que era una grave y profunda intolerancia. Intolerancia, esto no es un acto de intolerancia. Siempre tratando de suavizar, porque Boric, que se sabe que está bajo una situación de extorsión, tiene que rizar el rizo, cuadrar el círculo. No puede quedarse del todo callado, no puede dejar de hacer alguna crítica, pero tiene que medir sus palabras para que Maduro no vaya a soltar otra patochada y diga de frente: no, usted no hable más, que usted no tuvo problema en recibir nuestro apoyo para la insurrección. Usted no tuvo ningún problema en participar este día, tales días, en tales partes, con tales personas. Entonces tiene que andarse con cuidado, y ahora resulta que lo que hace Maduro no es simplemente un fraude colosal y un aplastamiento de un pueblo completo, sino que es intolerancia. ¡Qué intolerante este niñito! ¡Por Dios, qué intolerante! Acusar de intolerancia a Maduro es ser muy tolerante con Maduro. Ahora, en el socialismo democrático, porque así se llaman a sí mismos, vamos a suponer que son democráticos, por lo menos no son como el Partido Comunista, la postura ha sido bastante distinta. Ayer comentábamos con Nicole el caso de Weber. Ahora apareció otro personaje que suele ser bastante más transparente, usemos la palabra que está de moda ahora, parece, ¿no? Que es Raúl Soto del PPD, dijo: la reacción de nuestra Cancillería ha sido lenta.
Aquí fue un poquitito eufemístico en su expresión el señor. Ha sido cobarde, ¿no? No es que ha sido lenta, ha sido cobarde. Ha sido claudicante. Ha sido penca. Pero él le puso que ha sido lenta. Dijo después, debió el gobierno chileno haber haber cortado la relación mucho antes, en vez de estar esperando que lo hiciera Maduro. Pero como digo, no sé si lo sabe o se le pasa por la mente a don Raúl Soto, que este gobierno no puede hacer eso porque están amarrados. Yo creo que si no estuviera amarrado Boris y compañía, no estuviera amarrado por sus propios actos y no estuviera amarrado al Partido Comunista, le habría sido tan conveniente como a otros países por lo menos moverse más radicalmente en el terreno de la declaración. Habría usado un término bastante más concretos, más decisivos y más coincidentes con la realidad que esto de hablar de la intolerancia. Pero no puede. Está amarrado. Está en la cordada, en la trenza que une a todos estos montañistas. Se cae uno, se caen todos. Cuando Maduro se caiga, se van a caer todos. Él no va a caer solo. Él no se va a ir solo al infierno. Se van a cobrar las deudas. Si no es chacota, hacer tratos con el demonio. Luego dijo Raúl Soto, no podemos seguir tolerando a un dictador de esa calaña y que el PC y el Frente Amplio lo sigan defendiendo una dictadura fraudulenta. Vuelvo al mismo punto. Yo no sé hasta qué punto el Frente Amplio, que ahora es un partido, ahora tendría más problemas, ya no sería tal o cual sensibilidad que caería en el descrédito, sino que caen todos, porque se armaron otra trenza así unitaria, que es ahora el partido del Frente Amplio. Están amarrados también, en algún grado. Entonces van a tener que seguir hasta el final. Y cuando más emergen voces aisladas, que no significan nada, porque en política lo que interesa son las posturas del colectivo, del partido, del movimiento, no lo que diga eso que llaman un rebelde, un disidente, un díscolo, es la palabrita que usan, un díscolo. Díscolo del gregarismo, díscolo de la claudicación. Aquí quiero volver al punto y lo voy a hacer todas las veces que sea necesario. Aquí el Partido Comunista y Boris, entre otros, están siendo sometidos a un chantaje. En algún caso, yo creo que el Partido Comunista ni siquiera se necesita un chantaje. Ellos voluntariamente, gustosamente apoyan a Maduro y voluntariamente y gustosamente reconocerían que participaron en la parte cívica, llamémoslo así, de la insurrección del año 19. O podrían reconocerlo llegado el caso. Porque son comunistas, después de todo, de frentón, son revolucionarios. ¿Qué no van a estar escondiendo la mano? No la andan mostrando por gusto, pero llegado el caso la mostrarían. Pero Boris está en una situación completamente distinta. Así que por eso, esto hace explicable las conductas y las palabras, los actos de Boris en el campo internacional, en las palabras que utiliza, en todo. Detrás de eso está esto que les estoy diciendo. Y antes de mostrarles otra cosita, les quiero recordar, amigos, una empresa chilena de excelentes y creativos y talentosos creadores de software que están al servicio de grandes corporaciones que necesitan un software a la pata, a la medida, para manejar sus bases de datos, para manejar lo que necesitan con procedimientos informáticos, incluyendo páginas web, aplicaciones móviles y un montón de cosas más que ustedes están viendo detalladas a mi lado. Urantiacos.cl ya ha hecho este trabajo con grandes universidades chilenas y ha sido un trabajo excepcional. Así que no se limite a comprar en una tienda por ahí un software generalista y luego tratar de que algún gurú del barrio se lo adapte a su empresa. Eso no funciona bien. Tarde o temprano van a emerger los bugs, los problemas, las pantallas azules o negras y le va a quedar la cagá, literalmente. Póngase en manos de expertos. Sigo con Remodeling, la empresa de remodelación que le deja su casa, el piso, si es un caso de piso, las paredes, si se trata de repintar todo, de dejar las paredes bien, temas de muebles de cocina, montones de cosas. Tiene arquitectos, especialistas en suelo, puros especialistas, puros profesionales. Esta no es una empresa de maestros chaquilla, esta es una empresa de profesionales que responde. Ojo, usted no necesita, tomarlos para que hagan todas esas cosas que he mencionado. Puede ser una de ellas, como yo los solicité para que me arreglaran
una parte de mi casa, el piso. Una parte y solo el piso, y lo hicieron. Ni un problema. Y termino con Hey, el corredor inmobiliario, amigos, que por sus métodos, por su concentración, tiene resultados, vende, que es lo que usted quiere, ¿no es cierto? Y antes de irme, amigos, les quiero recomendar un libro que ya se los he recomendado, pero que en tiempos como estos, en tiempos donde predomina, como hemos visto hasta la inauguración de los Juegos Olímpicos, esta repelente cultura que llaman el wokismo, la cultura woke, que es un catálogo de imbecilidades realmente detestable, en medio de esta confusión que sobre todo permea a estos cerebritos inexpertos de muchos jóvenes, yo les recomiendo a los que quieran, a los que puedan, no serán muchos, pero igual voy a hacer la recomendación, que lean los diálogos de Platón, o sea, a Sócrates con sus amigos tocando una serie de temas, siguiendo un hilo de racionalidad realmente fantástico, preciso, entretenido, con ironía. Realmente, los diálogos platónicos no es filosofía en el sentido árido, difícil, es fácil, es entendible, es paladeable, y por eso yo les recomiendo, por ejemplo, este libro que ustedes encuentran en edisur.cl, compañía 1025. No, creo que hay más diálogos, pero este que tengo yo, hay varios diálogos. Está la apología de Sócrates, la defensa que hizo él cuando lo acusaron de estar pervirtiendo la juventud de Atenas, y varios diálogos: el Critón, Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Hipias Menor, Hipias Mayor, Laques, Protágoras, Georgia. Estos son muy importantes, estos dos últimos. Amigos, les va a encantar. Además, el libro está precedido por unos estudios muy interesantes hechos por especialistas, académicos, expertos en la filosofía platónica. Así que es un libro exquisito, amigos. El libro mismo físicamente está bien hecho, buenas páginas, buen papel. Da gusto tener libros así. Así es que se los recomiendo fervorosamente a los jóvenes y a los adultos que quieran hacer una especie de lavado mental, purificarse, sacarse toda la cochinada que anda dando vuelta en los medios de comunicación con los expertos y con otros pelotudos. Amigos, lean los diálogos de Sócrates. Y eso sería todo. Mañana estaremos de nuevo con Nicole Rodríguez.